Buenas. Después de la magnanimidad del Mahatma Gandhi, después del alma grande de este hombre que iluminó el siglo XX con su sabiduría y con su carácter, después que él le escribiera a Churchill diciéndole que mientras Inglaterra estuviera en su hora ciega, la India paraba la campaña de la independencia, y después que le escribiera una carta a Hitler en la cual le dijera que fue por él, que por las mismas armas que él hoy sometía al mundo, el mundo lo sometería a él. Después que todo esto está pasando, Inglaterra viviría la hora más aciaga de toda su historia y desarrollaría el comportamiento más heroico que pueblo alguno haya tenido. Es de las circunstancias más increíbles la manera como el pueblo inglés resistió esta embatida terrible de la historia y del destino. Und ich höre dir, so wie dir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so viel ich dagegen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst willen. Hoy por hoy sabemos que Hitler estaba en el plan de la guerra, que era un tipo revanchista, que lo que quería era una guerra de aniquilación total, que su proyecto era demencial y tanático, que era la expresión más terrible que hemos visto del totalitarismo en el siglo XX. Pero eso no se sabía en ese momento. En retrospectiva, después de todos los análisis que se han hecho sobre el nazismo, sobre el fascismo, sobre el carácter del totalitarismo, después de todo lo que sabemos que eso fue, después del Holocausto, después de toda la información que tenemos sobre ese fenómeno y el análisis que se ha hecho de la génesis y del desarrollo de semejante monstruosidad histórica, pues cualquiera dice que las cosas hubieran podido ser diferentes, pero nadie lo sabía. Este carácter, este giro que daría la política alemana era impredecible para la gente de la época. Y sobre la información que se tenía, se tomaron las decisiones que se tomaron. Nadie sabía que era un totalitarismo. Nadie sabía que el totalitarismo es la exclusión absoluta de toda diferencia. Es la intolerancia con todo aquel que no forme parte del proyecto armado. Nadie sabía que el totalitarismo es que unos hombres armados lleguen a una ciudad o a un pueblo, sometan a la población, la conviertan en rehén y pongan a hacer todo lo que ellos dicen como ellos dicen, por lo que a ellos les provoque lo que consideren ideológica o moralmente correcto según su criterio subjetivo, y que todo aquel que no les obedezca debe morir. Nadie se imaginaba los rostros que tiene el totalitarismo, ni los sufrimientos de la población ocupada, ni los pueblos que son rehenes de la guerra, ni los hombres armados cercando y aterrorizando a una población, doblegando su dignidad y su autoestima. Nadie se imaginaba eso. Hoy sabemos que eso pasa. Hoy sabemos que esos fenómenos se han repetido en la historia, desde que tuvieron una resonancia tan terrible como la que tuvieron en esta época. Pero eso no era conocido antes. Es un fenómeno terrible de este siglo. Entonces, ¿qué pasa? Que Inglaterra tiene una mala conciencia con Alemania después de la Primera Guerra Mundial, porque lo que le hicieron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial sí era una ignominia. Alemania se sentó en la mesa de negociación con una situación militar más o menos ventajosa, con un territorio relativamente intacto, porque la primera guerra sucedió fue en Francia y sucedió en el frente ruso, no en el territorio alemán. Entonces los alemanes están relativamente ganando la Primera Guerra Mundial, están en situación en la que todavía sus ejércitos están en una solvencia militar y se van a sentar a negociar una paz sin vencidos, que es la consigna del presidente Wilson de los Estados Unidos. O sea que todo bien, nos podemos sentar a negociar, no pasa nada. Se sientan a negociar y el plan de armisticio se convierte en despedazar a Alemania,
prohibirle ejércitos, ponerla a pagar toda la reconstrucción europea, hacerla perder más de la mitad de su territorio. Mejor dicho, ellos literalmente van por lana y salen trasquilados. Ellos no tienen ni idea de la que les esperaba en la negociación. Cuando se paran del Tratado de Versalles, ya no son nada. El pueblo alemán se siente traicionado por los civiles que aceptaron semejante armisticio en condiciones tan humillantes. Sienten que fueron vendidos por su propia clase dirigente y que fueron despedazados por el Tratado de Versalles. Y eso fue una injusticia que Alemania pagó de manera total, como si Alemania hubiera empezado la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empezaron los austriacos, el Imperio Austrohúngaro. Entonces, la situación tan ignominiosa, la humillación a la que fue sometida Alemania, va a dar origen al nazismo. Pero lo que pasa es que los ingleses sintieron que ellos realmente habían participado de una gran injusticia, que fue Francia quien en realidad fue artífice de la desintegración alemana, de la postración, de la humillación de Alemania como pueblo. Alemania resultó maldita de ese tratado cuando lo que iba era firmar un amnisticio. Ahí le voltearon todos los términos. Esa situación de Versalles deja lista la Segunda Guerra Mundial. La segunda es una continuación de la primera. La primera quedó tan mal terminada que condujo a una hecatombe mucho peor. Entonces, los ingleses saben que ellos fueron partícipes de una gran injusticia y sienten una mala conciencia con Alemania. Y por eso tratan de ser justos con Alemania cuando no lo fueron en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Entonces la estrategia de los ingleses con Alemania es la de darle cierta ventaja histórica porque consideran que la merecen, porque no le dieron ninguna oportunidad en el Tratado de Versalles. Por eso en la película Lo que queda del día, que es basada en una novela, cuando se están haciendo las negociaciones, el lord en cuya casa se producen las negociaciones trata de favorecer a Alemania porque él tenía un amigo que era alemán y que le había dicho que iban a ser amigos pasara lo que pasara, y las condiciones de la Alemania de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, fueron tan terribles que el amigo se le suicidó y él sintió que Inglaterra tenía una responsabilidad muy grande en esa adversidad de los alemanes. Entonces, con este espíritu, tratando, digamos, de reparar la injusticia cometida con Alemania, los ingleses van a mirar el conflicto desde ahí, desde la injusticia que ellos sienten que se cometió. Los ingleses le tienen horror a una segunda guerra, y todos los europeos, porque lo que acaban de vivir era una pasadez. Toda la crema de la nobleza británica murió en la Primera Guerra Mundial. Inglaterra quedó moralmente muy lastimada de la Primera Guerra Mundial. Nadie quiere otra guerra, nadie la quiere. Y van a tratar de evitarla, y de evitarla, y de evitarla. Y van a tratar de negociar, y van a tratar de hacer la paz. Y ellos negocian con los alemanes del nazismo como si estuvieran hablando con los alemanes que fueron postrados en Versalles. Resulta que los alemanes del nazismo no son los mismos que estaban postrados en Versalles. Los de Versalles era el ejército prusiano. Los de Versalles era el pueblo alemán del recién formado Estado alemán. Los que van a negociar en los 20s y en los 30s, ya a partir del 33, que es cuando Hitler es nombrado canciller, ya los tipos de von Ribbentrop, que era el canciller, en ese momento el negociador de relaciones exteriores de Alemania. En Alemania el canciller es el primer ministro, no es el de relaciones exteriores, sino el primer ministro. Ellos ya son otros. Entonces no tienen, digamos, el proceso por el cual la humillación, la postración, la ruina, el escarnio, la pobreza, la estanflación van a dar origen al nazismo. Cómo la herida tan profunda que ese pueblo tiene la va a reciclar en un odio y en una venganza tan grande. Cómo la guerra es un proyecto en sí mismo desde el punto de vista nazi, eso lo ignora todo el mundo, eso nadie lo sabe. Y cómo al asesinar a los espartaquistas y al perder el socialismo la posibilidad de ser una alternativa política para Alemania, será el nazismo y no el socialismo el destino de Alemania y de Europa. Entonces nadie veía eso.
el nazismo, como tenía tantos puntos en comunes en términos de doctrina social y de beneficios para los trabajadores, incluso parecía un discurso progresista a primera vista. Hubo intelectuales que se sintieron identificados con ello. Digamos, no había sacado las uñas y nadie se imaginaba para dónde iba el agua al molino. Entonces ellos negocian de acuerdo con lo que se imaginan. Y bueno, Alemania, que estaba haciendo armamentos, le habían prohibido armamentos, ejércitos, todo, dice, bueno, pero también tienen derechos, que les quitaron todo. Y resulta que el único, digamos, Chamberlain carga con la pesada, con el pesado problema histórico de haber dilatado cualquier confrontación con Alemania hasta el punto en que en ese momento la guerra se hizo inevitable, pero las condiciones fueron muy, muy desfavorables para Inglaterra. Chamberlain piensa que a Hitler lo puede apaciguar como un tigre al que usted le da un pedazo de carne para que se lo coma y que comiéndose el pedazo de carne no lo va a atacar a usted. Entonces cuando Hitler se anexa Austria, ellos no dicen nada. Cuando Hitler se anexa todos los demás territorios, bueno, esos eran los territorios de Alemania. Cuando Hitler va para Checoslovaquia, entonces ahí en ese momento cometen un error gravísimo, pero ya le digo, la historia se escribe en replay y eso es facilito saber después. Entonces resulta que le entregan a Checoslovaquia, es decir, los Sudetes, que son los territorios, los enclaves alemanes en Checoslovaquia, se los entregan, y como ya los alemanes habían, al anexarse a Austria, ya estaban ahí en Hungría, se reparten Checoslovaquia entre Hungría y Alemania, que es yo con yo, porque Hungría estaba bajo la dominación alemana. En Europa hay territorios germanos y territorios eslavos y son comunes. Entonces a los germanos a veces les da que porque los eslavos están en todo su territorio les estorban, y a los eslavos a veces les da por lo mismo, que los hermanos es mucho hermano por ahí. Entonces a los germanos les da porque los eslavos les estorban en los territorios que tienen enclaves germanos, y uno de esos territorios son los Sudets. Entonces Checoslovaquia la entregan de la manera más ignominiosa. Ignominiosa significa una postal en la cual aparece floreado el mapa de Checoslovaquia y el alto mando alemán caminando por las calles de Praga. Eso es humillante. Y Chamberlain entrega a Checoslovaquia pensando que va a salvar Inglaterra. Y todo el tiempo pensando que va a salvar Inglaterra. El único tipo que por malicioso y por soberbio y por furioso entiende lo que está pasando es Churchill. Pero Churchill tiene el problema de que como es tan energúmeno y caza batallas con todo el mundo, nadie le cree en el único día en que tenía toda la razón. Cuando el tipo decía que el lobo venía, el lobo venía. Entonces, en ese momento él va advirtiendo, pero sus advertencias no son oídas. Chamberlain trata de pacificar la situación, insiste en los tratados, eso se conoce como el síndrome de Múnich. Y eso, Inglaterra responde a eso por la sensación que tiene de la Primera Guerra Mundial y por el desconocimiento completo que tiene de con quién está tratando ahora. Entonces ellos lo que tratan es de apaciguar la situación, y al apaciguar la situación no se arman, no hacen servicio militar obligatorio que en ese momento, es decir, no se preparan para una guerra con Alemania porque no creen que va a haber una guerra con Alemania. Alemania, mientras tanto, está pensando en lo mismo que piensa siempre, en cómo darle duro a Francia y en cómo darle duro a Rusia. Está pensando en eso y todavía no ha pensado muy bien qué hacer con Inglaterra. Con Rusia están de aliados, pero están pensando en el ataque. No sabe bien qué hacer con Inglaterra, y es Inglaterra la que le va a dar realmente las mayores dificultades en todo el proceso de la guerra.
Nadie se imagina lo que va a pasar porque no tiene antecedentes lo que estaba ocurriendo con ninguna otra fuerza histórica anterior en esta época. Entonces le entregan Checoslovaquia, Hitler desarrolla la guerra relámpago y en un año logra dominar a toda Europa con los tanques. Los tanques son fundamentalmente el arma alemana y la aviación, la Luftwaffe, está para apoyar los tanques. Ella no es un arma en sí misma, sino un apoyo de los tanques. Los tanques van avanzando y van avanzando luego a Checoslovaquia, y en Checoslovaquia ya la cosa es grave. Ahí en ese momento Churchill decía que eso era inadmisible, pero todavía no le hacían caso y todavía trataban de apaciguar a Hitler. Hitler tenía una voluntad de poder en la cual cualquier negociación lo que le daba era tiempo para avanzar más, porque la guerra era su proyecto. De eso se trataba el nazismo, y eso era lo que los demás no veían con la claridad con que hoy lo vemos de manera retrospectiva. Entonces va atacando y atacando y atacando, y de pronto pues va a atacar a Francia, y ataca a Francia como siempre, que significa por el flanco. Francia había puesto una fortaleza en toda la frontera con Alemania donde no entraban ni los malos pensamientos, que era la línea Maginot, eso hasta dragones había ahí. Entonces los alemanes no se meten por ahí, sino que se meten por el flanco y entran por Bélgica, que es la que siempre hacen. Esa fue la misma que hicieron en la primera, y someten a Francia. Francia cae, y hay un momento en que todos los pedazos de ejército que ha sido derrotado en todos los países van acercándose y van concentrándose. Hay un momento gravísimo en que todo el mundo está en un momento dado en una situación desesperada, porque primero vienen todos los avances, y luego en el momento en que entran a Polonia, en el momento en que los nazis entran a Polonia, ahí, en ese momento Inglaterra declara la guerra. Tiene que declarar la guerra porque ya, si a las 11 de la mañana no han retirado las tropas de Polonia, entonces Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Los polacos resisten con una carga de caballería, y esa carga de caballería se enfrenta a las divisiones Panzer, y las divisiones Panzer les pasan por encima, aplastando a los polacos y a los caballos. En un grito desesperado, poético y desgarrador, el pueblo polaco es destruido por el ejército alemán en una guerra entre caballería con tanques. Y en ese momento Inglaterra declara la guerra. Cuando Inglaterra declara la guerra, en ese momento el rey manda llamar a Churchill, que es el que hace rato está advirtiendo la cosa, le da plenos poderes. En ese momento produce una alianza, ordena una alianza entre todos los partidos políticos, se va a gobernar con una coalición única, no puede haber oposición, todo el mundo se une para lo mismo, el objetivo es uno solo. Inglaterra acaba de entrar en guerra, la hora más desesperada ha llegado, la guerra relámpago avanza. Si Inglaterra no resiste, nadie más lo va a hacer. Europa entera está postrada. Toda la responsabilidad de la Segunda Guerra Mundial va a cargarse sobre Inglaterra. De Inglaterra depende todo. Europa ha caído, Noruega ha caído, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Austria, Polonia, Checoslovaquia, todos han caído. Solo queda Inglaterra. Si Inglaterra no resiste, todo estará perdido. Toda la responsabilidad histórica cae sobre Inglaterra, y toda la responsabilidad de Inglaterra cae sobre Winston Churchill. Y en el momento en que el rey le da plenos poderes y le da toda la autonomía para salvar a Inglaterra de su hora aciaga, él dice las inmortales palabras: I have never promised anything but blood, tears, toil and sweat. Nunca les he prometido nada distinto de sangre, sudor, lágrimas. Nunca les he prometido nada diferente. Él cuenta que lo que está pasando es tan grave que él no promete sino un sacrificio gigantesco de un pueblo que tiene que vérselas con la hora más aciaga de la historia, y eso lo inmortaliza, y este tipo va a tener la talla de las circunstancias que se le confiaron en la historia, va a tener la grandeza para poder desarrollar lo que le tocó hacer. Él es consciente, y lo dice también en su discurso, de que Inglaterra tiene que pelear sola, pero no por ella sola. Él dice, nosotros sí, esta guerra la tenemos que librar solo nosotros, pero la libramos por todos los demás,
La libramos por toda la gente, por toda la forma de civilización y libertad que conocemos. Y por primera vez ese discurso tan trillado sí era cierto. De verdad, ellos estaban peleando la libertad de toda Europa solitos, y eso nos lo dice Churchill. And now we await undismayed the impending assault. Ahora, en este destino, se nos ha confiado la responsabilidad de defendernos. Tenemos en esta ciaga hora, nosotros nos estamos enfrentando con una causa inquebrantable a una amenaza gigantesca. Humildemente nos hincamos ante Dios, pero sabemos que nuestra causa es inquebrantable y que debemos en este momento hacerle frente a una gran amenaza. En este momento nosotros estamos peleando solos, pero no solamente por nosotros. No, en esta batalla estamos solos, pero no es solo por nosotros que peleamos, estamos peleando por toda la libertad de Europa, estamos peleando por el mundo como lo hemos visto. Estamos dispuestos a hacer frente a la invasión y a la amenaza. Y con estas palabras, Churchill entra y empieza toda su resistencia y empieza a decirle a la población todos los días: ¿qué está haciendo usted para ganar la guerra? Usted tiene que cultivar los jardines para que haya comida, tiene que apagar las luces de noche para cuando vengan los bombardeos, tiene que estar en los refugios a la hora y en el momento en que es. ¿Qué está haciendo usted para ganar la guerra? Y a cada uno de los ingleses le va a dar una asignación y cada uno de ellos le va a responder con el alma. Y toda la sociedad se organiza como un solo hombre. Cada uno de los civiles, cada uno de los soldados, todos se vuelven uno solo para ganar esa guerra. Y la resistencia que esta isla le va a dar a los alemanes no está escrita. Desde los tiempos de los normandos quedó clarísimo que a Inglaterra no la invade nadie. Nadie nunca ha vuelto a poner un pie en esa isla desde los tiempos de los normandos. Desde las oscuras épocas en que se habían sucedido las invasiones de sajones y de normandos, desde ahí no han visto ningún pie que no sea británico en esas islas, y no lo verán ahora. Y empieza este pueblo a resistir con una tenacidad que nadie le conocía. Entonces hay un momento en que esto ya de aquí para adelante tiene una cantidad de momentos heroicos, porque esta gente la va a dar toda, por ellos y por el mundo, porque era verdad que ellos solitos estaban resistiendo todo el peso del nazismo. Entonces, en ese momento, los ejércitos de toda Europa están desvertebrados. Los pedazos de ejército desarticulados se van tratando de aglutinar para tratar de salvarse en conjunto como ejércitos de todos los países europeos que en ese momento están invadidos. Y hay un momento en que, juntándose todos, van a llegar a Dunkerque, en el norte de Francia. En Dunkerque hay una bolsa, y ahí en Dunkerque 300.000 soldados de todos los ejércitos de Europa están desesperados y acorralados. En ese momento, el alto mando alemán le confiere a la Luftwaffe, por la gartería del jefe de la Luftwaffe, el atacar al ejército de Dunkerque. ¿Qué pasa? Si al ejército de Dunkerque lo hubiera atacado la infantería, lo destruyen, porque todo lo que era la parte terrestre, todo el sistema de tanques era invencible. Pero por un acto de vanidad de las Fuerzas Armadas, la Luftwaffe es la que se pide atacar en Dunkerque y dan la orden de que las divisiones blindadas de los tanques Panzer no ataquen.
Entonces, no significa que el ataque de la Luftwaffe no sea una cosa terrible. Significa que no es tan contundente como lo hubiera sido si se están movilizando las divisiones Panzer. Entonces, el ejército está acorralado. En el norte de Francia, en la bolsa de Dunkerque, tiene el mar por delante y la aviación alemana, la Luftwaffe, por encima. En ese momento, Churchill da la orden a todos los ingleses que tengan embarcaciones, que tengan barquitas, que tengan chalupas, que tengan canoas, neumáticos, llantas o gorritos, lo que sea, que pasen el océano, que atraviesen el Canal de la Mancha, que rescaten a los soldados que están en la hora más desesperada de Dunkerque y que los pasen para Inglaterra ya. Y empiezan a hacer eso, y cada uno de estos civiles, el que tenga la chalupa, la barquita o el yate, debajo del fuego de la Luftwaffe, porque los están atacando, uno por uno de los civiles británicos salvan a 350.000 hombres atrapados en ese momento en Dunkerque. Y ese ejército es el que se puede recomponer para continuar la guerra en el momento más desesperado. Churchill dice que nunca tantos debieron tanto a tan pocos, y le expresa su orgullo al pueblo británico por el heroísmo con que salvaron a todo el ejército de Dunkerque, arriesgando sus propias vidas, sabiendo que ahí se jugaba todo. Y cuando están después de la bolsa de Dunkerque, cuando el ejército se va recomponiendo, viene la hora una de las horas más fuertes de todas. La idea de los alemanes era quebrar la aviación británica, la Royal Air Force, para facilitar una invasión de infantería a la isla. Lo primero que tenían que hacer era quebrar la aviación. Entonces Göring le dice a Hitler que eso el 10 de agosto se mete y que eso en 4 días tiene totalmente desmantelada la aviación británica y con eso se facilita la entrada a la isla. Y resulta que eso no va a pasar. En un principio los alemanes estaban bombardeando los aeropuertos y al bombardear los aeropuertos estaban dándole durísimo a la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica, porque estaban impidiéndole las pistas. Pero por un accidente, digamos por una pendejada de guerra, un avión suelta unas bombas sobre Berlín. No, digamos, no pasa mucho, pero eso exalta la soberbia de Hitler. Y Hitler ordena ya no los bombardeos sobre las pistas, que son los que militarmente debilitan, sino los bombardeos sobre la gente, sobre las ciudades. Y esto va a desatar la ira y el heroísmo del pueblo inglés. Nombre código, Operación León Marino. Así se conocía en las claves alemanas la operación que significaba la invasión a la isla. La invasión a la isla va a empezar por lo que se conocería en la historia como la Batalla de Inglaterra. Y la Batalla de Inglaterra es el ataque aéreo más contundente que va a hacer la aviación alemana contra la Royal Air Force, la Luftwaffe, que es la aviación alemana, contra la RAF, Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea, que es contra a la que va a intentar quebrar para poder luego pasar a la segunda fase de la invasión. La idea era que rápidamente pudieran quebrar la aviación británica, pero eso no va a suceder. Van a ser los bombardeos más terribles y más aciagos. La batalla va a ser encarnizadísima, pero al no poderla ganar, tienen que profundizar más y más y más en los bombardeos. Entonces, originalmente, las bombas que habían caído sobre Berlín habían exacerbado la ira de Hitler, y Hitler empezó a ordenar ya no el ataque a las pistas, porque el ataque a las pistas es lo que militarmente derrotaría a la aviación, sino el ataque a la población civil. Y al atacar la población civil la enardecen.
Y los ataques se van a suceder de una manera terrible y es en el momento en que empiezan los bombardeos sobre Londres cuando se sella el destino de las ciudades alemanas, porque es precisamente por todos los ataques que se le hicieron a Inglaterra durante toda la guerra y a las demás ciudades europeas que a las ciudades alemanas las van a dejar hechas moronitas. Es precisamente por eso que la venganza sobre las ciudades alemanas va a ser total, por este tipo de decisiones, y la guerra aquí coge un aspecto feroz, porque en la estrategia de los alemanes es, en lugar de los frentes que había durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial, ahora lo que van a hacer es tratar de romper las líneas de abastecimiento del enemigo, y al romper las líneas de abastecimiento del enemigo empiezan a destruir toda la infraestructura. Y al destruir toda la infraestructura, los puentes, los caminos, las torres de energía, todo eso, se considera objetivo militar. Y en la medida en que se van metiendo con eso, se van metiendo con la población civil. Y al meterse con la población civil, el número de muertos se centuplica. Entonces ya no son 10 millones como en la primera, sino que van a ser 50 millones. En la Primera Guerra Mundial, si usted estaba en la línea de la batalla, pues lo llevan, pero no lo buscan a usted para matarlo. En la Segunda Guerra Mundial, la población civil va a ser carne de cañón del conflicto, y esto va a profundizar mucho más en la barbarie. Los bombardeos sobre Londres son inclementes, son inmisericordes. La batalla de Inglaterra es una obra dramática y aciaga. And now a series of dogfights has developed in the sky above me. In fact, one hurricane is now spinning out of control. And I'm afraid there's no sign of the pilot getting out. Oh, there's a pattern above me of weaving, diving, shooting aeroplanes as our fighters try to get to the bombers, which are being fanatically defended by the Messerschmitts. Los pilotos ingleses, muchachitos con 20 horas, 36 horas de entrenamiento, llevan la resistencia más heroica en la batalla de Inglaterra. Los pilotos no aparecen, los aviones se ven estrellándose, una y otra vez los cielos están cubiertos por todos estos bombardeos y no logran quebrar a la Fuerza Aérea. Y al no lograr quebrar a la Fuerza Aérea, los planes alemanes se complican. Se les complica la vida porque ellos contaban, primero le habían ofrecido a Inglaterra simplemente la paz. Y no más, ya con eso, digamos, mantenerla fuera de la guerra. Pero Inglaterra sabe que no puede hacer eso. Inglaterra no acepta nada y se mete solita, porque si Inglaterra no resiste, no hubiera habido quien los enfrentara. Si Inglaterra no hubiera podido sostener y aguantar ella solita todo el peso de la Segunda Guerra Mundial, eso no se gana. De ella dependió en una gran medida. Después entrarían en Rusia y Rusia sería la que los derrotara en Stalingrado. Pero en este momento y más adelante entrarían los Estados Unidos. Pero ahorita, entre el 40 y el 41, Inglaterra está solitica y la situación es desesperada y los bombardeos son cada vez más intensos y la ciudad se va destruyendo. Todo el tiempo están bombardeando sobre Londres. Entonces, al no poder destruir la Fuerza Aérea, ya no pueden bombardear de día porque la respuesta es contundente. Entonces van a tener que bombardear de noche. Entonces las luces tienen que apagarse, todas las luces se tienen que apagar y toda la población tiene que aprender a resistir los bombardeos. Entonces aprenden a resistir. Entonces en ese momento se va a volver un asunto de la resistencia. Es el único territorio que no ha sido invadido por los alemanes. La única emisora que puede transmitir lo que está pasando al resto de Europa es la BBC de Londres. La BBC de Londres se vuelve la radio de la resistencia. Las líneas de la vida, las líneas de la resistencia europea, consisten en recuperar los pilotos que caigan en territorio continental, sanarlos y mandarlos a Inglaterra, porque en esta modalidad de guerra los pilotos no son reemplazables. Cada hombre, el tiempo que se necesita de vuelo para que un piloto esté en capacidad de responder un ataque de esos, no existe. Entonces los pilotos no son reemplazables. Tocaba coger a los pilotos, sanarlos y otra vez para el continente, y en eso consistían las líneas de resistencia, las líneas de la vida en Bélgica. Y en el momento en que eso pasa, cuando la única voz que hay en Europa es la BBC de Londres, De Gaulle, que no acepta la invasión alemana a Francia, De Gaulle, que no puede ver su país entregado y postrado, saca
pide por la radio, habla por la BBC a los franceses libres y les dice que aquellos que no quieran y no puedan y no soporten a los alemanes se unan con él, a los nazis, y que liberen la resistencia. Y es desde la BBC y desde la radio de esta Inglaterra que está resistiendo que se crea la resistencia francesa en la voz del general de Gaulle. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Yo invito a todos los franceses que quieran permanecer libres, que me escuchen y que me sigan. Que viva la Francia libre y la Francia independiente. Entonces, alrededor de Inglaterra se arma toda la resistencia, porque están las líneas de la vida, las que se organizan desde Bélgica, están las líneas, la resistencia francesa que de Gaulle está llamando, y al principio le paran bolas 4 gatos. Cuando él arranca a crear la resistencia, eso no es casi nadie. Eso es después que la gente se le va uniendo y que se logran armar las grandes redes. Pero en un principio era de Gaulle solito. Entonces, en ese momento, Inglaterra resiste. Y resiste de una manera que es absolutamente heroica. Resiste. Hay una película que se llama El Vestidor. Y es la historia de un actor de teatro, un veterano de esos grandes como ellos tienen, como Sir Laurence Olivier y todos ellos, que está recitando a Shakespeare en medio de los más terribles bombardeos. Caen las bombas sobre Londres y el tipo está recitando a Shakespeare. Y en el momento más aciago y en la hora más oscura, el tipo está recitando a Shakespeare y el tipo no deja de agarrarse de los versos de Shakespeare, porque él dice que si en alguna parte de Inglaterra no se está recitando a Shakespeare en el momento más aciago de toda su hora de la historia, entonces y solo entonces estará vencida Inglaterra. Mientras en algún rincón, mientras en alguna parte alguien esté recitando a Shakespeare, hay algo de Inglaterra que sobrevive a la ignominia y a la barbarie, y de esa manera el vestidor, que es el hombre que viste al actor, y el actor que recita a Shakespeare mantienen la dignidad de un pueblo postrado por los bombardeos. Y van resistiendo los ingleses, resisten manteniendo la vida cotidiana, no permitiendo que nadie interrumpa sus ceremonias. Y hay una foto de Robert Capa de 2 viejitos en un refugio antiaéreo en medio de los más aciagos bombardeos, con un barril y sobre el barril puesto un juego de té, un mantel y un juego de té. Son las 5 de la tarde. Los refugios están atestados, las bombas están cayendo sobre toda la ciudad, pero ellos toman el té porque la ceremonia de la vida cotidiana es el éxito de la dignidad. Cuando un pueblo decide que nadie le va a controlar a qué horas toma el té, aunque los maten a todos, es una manera de decir que su espíritu no está siendo quebrantado, aunque la fuerza intente doblegarlos. Y los ingleses resisten. Y un día, después de un bombardeo gigantesco en un área que quedó totalmente pulverizada, que quedó completamente destruida, no quedó piedra sobre piedra, la catedral más grande de Europa, la más gigantesca, son horas y horas y horas de bombardeos en los refugios. Esta gente, en el pánico, escuchando las sirenas, corriendo de un lado para el otro, metida debajo de los refugios, viendo los escombros, y cuando usted está metido debajo del subterráneo, usted no sabe qué queda cuando usted salga, y es posible que no quede nada. Usted sale y lo que pase ahí puede ser ruinas, y en eso usted va a tener que vivir. Después de 4 horas de bombardeos, cuando parece que no quedó piedra sobre piedra,
usted sale del refugio, muerto del pánico, con los oídos atormentados por el ruido de las bombas y de las sirenas y de la caída de todo, esperando no encontrar nada. Y cuando finalmente logran salir de los refugios donde han sido encerrados por la desesperación, encuentran que la Catedral de San Paul está intacta, no le ha pasado nada. Esto no es explicable, no se puede imaginar. Todo alrededor de la Catedral de San Paul quedó completamente destruido, quedó hecho polvo, pero la Catedral de San Paul, que es gigantesca, sobrevivió. Entonces, y solo entonces, ellos entienden que va a haber futuro, que si la Catedral de San Paul se salvó, es porque van a tener una segunda oportunidad, que la ciudad de Londres se va a salvar, esta ciudad de Londinium que para entonces ya tenía más de 1000 años y que había conocido todas las etapas de la historia, desde las épocas de los romanos hasta la revolución industrial pasando por los celtas, y que ahora pasaba su época más aciaga. Entonces comprenden que la ciudad de Londres se va a salvar y que ellos van a sobrevivir y que van a ganar la guerra y que habrá un mañana y que habrá un futuro y que habrá un día para las generaciones siguientes. Y en ese momento la Catedral de San Paul se convierte en el símbolo de la esperanza de la ciudad, y hoy todos lo miran como el símbolo de la esperanza y la miran como la confianza en el futuro que la ciudad sí tuvo después de que había quedado intacta en medio de la ruina del bombardeo más atroz, la Catedral de San Paul en Londres. Entonces esta gente sigue resistiendo, y una parte de la resistencia de los civiles. Los civiles resisten sembrando en los huertos, comportándose como tocan los bombardeos. Cada uno de ellos tiene una asignación, cada uno de ellos tiene una misión. Los pilotos resisten, todos están resistiendo. Y en ese momento, cuando ya parece que la cosa está realmente grave, dos inventos que ya se venían desarrollando, pero que en ese momento se ponen en práctica, van a poner por fin en jaque a los alemanes, que hasta ahora las habían ganado todas. Aquí se les va a poner el dulce a mordisco, el radar y el sonar. Basados en la sabiduría de los murciélagos, que se desplazan por el sonido y por las ondas, empieza a desarrollarse el radar. Y después de que en 1941 todo había sido horror, empieza a suceder, primero ya es absolutamente necesario que los Estados Unidos se metan en la guerra, porque si no, no hay cómo. Entonces, en la desesperación de Inglaterra, Roosevelt le decía a los norteamericanos: si a mi vecino se le está incendiando la casa, ¿por qué no le puedo prestar mi manguera? Y los norteamericanos se negaban a meterse en la guerra. Ellos no entendían para qué se iban a meter en eso. Y es por el bombardeo de Pearl Harbor que los norteamericanos entran en la guerra el 6 de diciembre de 1941. Pero Inglaterra ha resistido del 39 al 41, y especialmente todo el 40 y el 41, que es cuando fue atacada, solitica. Y esa fue, digamos, su parte de la guerra. Su parte más importante de la guerra es resistir todo eso hasta que entren los norteamericanos. Cuando entran los norteamericanos, Inglaterra sigue peleando, pero ya hay alguien. Es que eso era muy tenaz cuando estaban ellos solitos. Entonces ahí empiezan a cambiarse la correlación de fuerzas, y después de que en el 41 ni una la veían, en el 42 empiezan a caer los aviones alemanes como moscas. Y la guerra de los submarinos, que es la más brava de todas, ese es el punto más destructivo de la guerra, empieza a hacerse cada vez más tensa. Los alemanes no entienden por qué les tumban los aviones y nadie los está viendo. No pueden entender eso.
y los submarinos empiezan a sentir un sonido angustioso, al cabo del cual empiezan a venir los torpedos. El radar y el sonar permiten localizar a los aviones en el cielo antes de que sean visibles y dan la posición en la cual se encuentran los submarinos. Los alemanes no tienen estos inventos. Saben que ese sonido está asociado a los torpedos y la sensación de angustia, de claustrofobia, de estar usted metido como una sardina en latas en un submarino de esos, corriendo para un lado y para el otro para mantener el peso, bajando contra toda presión a riesgo de reventarse, tratando de huir del ruido de ser detectado por los sonares, es la cosa más angustiosa del mundo. Hay una película que se llama El barco, Das Boot, que cuenta precisamente esa angustia. Los ingleses empiezan a cambiar la correlación de fuerzas, ya tienen el radar y tienen el sonar, y con eso van ganando el dominio de los cielos y el dominio de los mares interiores, de los mares profundos, porque el sonar es el arma que va a lograr derrotar a los submarinos, y los submarinos son las partes más terribles de la guerra. Entonces Inglaterra ya están los Estados Unidos y ya hay radar y hay sonar. Eso ya de todas maneras es una ayuda muy grande. Es que al principio estaban ellos solitos y era muy duro. No es que se produzcan innovaciones tecnológicas, no es que la guerra traiga los progresos de las innovaciones tecnológicas, porque además ¿qué tipo de progreso valdría la pena al costo de 50 millones de muertos? Pues muy caro el invento. Es que los inventos se ponen al servicio de la guerra en un momento dado, pero no es que la guerra lo genere. Entonces sobre teorías que decían que en las guerras se habían desarrollado las sociedades, no, ahí no se desarrollan, involucionan. Entonces el radar y el sonar los ayudan a aguantar, y mientras tanto hay un genio de los genios, un tipo que mezcla la ingeniería con la mecánica, con la física, con la electrónica y con la matemática, y va a ser una cosa para quedarse uno boquiabierto. Este tipo entiende que toda la matemática en última se puede reducir a sumas y a restas, que las sumas y las restas se pueden representar en un sistema binario de 1 y 0 solamente, que el 1 y el 0 como sistema binario pueden transmitirse en impulsos eléctricos que den las instrucciones pare o siga. Y usted puede manejar eso, pare o siga. Entonces, de la matemática pasa a los impulsos eléctricos, y de los impulsos eléctricos va a construir una máquina que sea capaz de jugar con las probabilidades. No todos los problemas son lógicos, pero los problemas que son lógicos tienen soluciones lógicas, y las soluciones lógicas están en el sistema binario. Y a través del sistema binario se pone a pensar que las claves son los alfabetos, y con los alfabetos no tienen sino un número determinado de letras, y que las combinaciones son un problema de ley de probabilidad. Utilizando la ley de probabilidad en el sistema binario, Alan Turing crea la máquina de Turing, y la máquina de Turing es el computador, el ordenador que llaman. Es eso, y se inventó para descifrar las claves alemanas. Entonces lo que este tipo hace es someter el alfabeto a probabilidades en miles de combinaciones que la mente humana no alcanza a hacer a esa velocidad, y que no hay tiempo para ponerse a hacerla de otra manera. Crea una máquina que multiplica la capacidad de generar las diferentes probabilidades, y a través de esa máquina se dedica a descifrar claves alemanas. Entonces la máquina de Turing, después de la guerra, esto va a dar que hacer, y mucho tiempo después esto va a crear la tercera revolución tecnológica de la era moderna, y serán ellos una vez más también los que van a traer esos mundos. El comienzo del computador es la máquina de Turing, y se inventa para descifrar las claves alemanas, y Turing después será parte del servicio de inteligencia. Entonces este personaje es parte de todo lo que está pasando. Tienen el radar, tienen el sonar, tienen la máquina de Turing, tienen la aviación más poderosa, que cada vez se va haciendo más fuerte la aviación, tienen las redes de resistencias de los pilotos, con el apoyo de toda Europa para seguir mandando pilotos una y otra vez. Tienen las claves, la emisora libre que puede hablar para toda Europa, y es desde Inglaterra donde se coordinan todas las redes de resistencia, porque Inglaterra no fue invadida, porque Inglaterra resistió, y con ella el mundo resistió.
hasta que pudieran entrar a los Estados Unidos y hasta que rompieran el pacto de no agresión que tenían los alemanes con los soviéticos, se metieran en la Unión Soviética y allá se les fuera hondísimo, hondísimo, porque eso allá les va a terminar en Stalingrado y no quedan ni pa'l cuento. Pero mientras todo esto pasaba, solo Inglaterra resistía. Y Churchill animaba a la población con una vehemencia, y mientras tanto las divisiones se van desplazando por toda Europa y van desplazándose por África del Norte, y el general Montgomery se las va a ver con las Africa Corps, y la guerra en el Pacífico en Birmania con el general Bill Slim, y el escenario de la guerra va a estar metida Inglaterra. Inglaterra en un momento dado va a ser el epicentro, cuando estuvo sola después de la Guerra Relámpago. Después va a ser un punto de toque importantísimo. Ella definió la guerra en la medida en que resistió. La derrota final la van a hacer los soviéticos en Stalingrado y la van a hacer los Estados Unidos en Japón con la bomba atómica. Pero el punto nodal que permitió que los alemanes no pudieran arrasar con toda Europa, que los nazis no pudieran arrasar con toda Europa sin ningún tipo de oposición, fue la heroica resistencia de los ingleses. En el año en que ellos solitos, año y medio, en que ellos solitos resistieron todo el peso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando están resistiendo todo el peso, después cuando la guerra va adquiriendo estos rumbos y los alemanes empiezan a declinar, el poderío alemán empieza a declinar, ya después cuando vienen las combinaciones que van a llevar al desembarco de Normandía, ya después vienen las conferencias de Yalta, y en las conferencias de Yalta, Churchill con Stalin y Roosevelt se sientan a pensar cómo va a ser el reparto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Este reparto es bastante vulgar, los repartos siempre lo son, y Churchill le pasa una servilletica a Stalin en la cual le pregunta que si le parece que Polonia se la repartan al 90 para Rusia y al 10 para Inglaterra, mientras que Grecia al revés, al 90 para Inglaterra y al 10 para Rusia, y Stalin está de acuerdo. En la conferencia de Yalta, los tres que han hecho la guerra están haciendo el mundo de la posguerra, y el mundo de la Guerra Fría se está empezando a crear, pero son los tres que han combatido juntos la Segunda Guerra Mundial y que han combatido juntos a los nazis. Lo curioso es que cuando la hora más aciaga de los ingleses está por terminar, cuando han salido adelante de los racionamientos, del pánico, de la barbarie, en ese momento llaman a elecciones, inmediatamente después de Yalta, llaman a elecciones a Churchill, y Churchill pierde las elecciones. Esa no se la imaginó nunca. Los ingleses creen que el hombre que los salva de la guerra no será el que los gobierne en la paz, porque el gobierno en la paz requiere tolerancia, alianzas, requiere comprensión y requiere ser capaz de dar y entregar cosas que Churchill nunca hubiera hecho. Churchill es el guerrero, el león, el que enfrenta, el que gana, el hombre que salva a Inglaterra junto con todo el pueblo inglés de su mano. Pero no será el hombre que reconstruya la Inglaterra de la paz. El hombre que reconstruya la Inglaterra de la paz será Adler. Y una vez más pasa lo que en la primera también no es el que la enfrenta, el que luego organiza la posguerra. Los ingleses tienen esa política, los guerreros son para la guerra, en la paz se requieren otro tipo de personas. Churchill nunca termina de entender esto, la gloria lo cubre y pierde las elecciones, esa no se la imagina. Pero a él le deben todo el reconocimiento histórico que los ingleses sí le tienen, por haberlos organizado de una manera tan heroica para resistir todo el peso de la Segunda Guerra Mundial. Van llegando los tiempos de la Guerra Fría, y en materia de los espías y del servicio de inteligencia británico, ellos darán lecciones increíbles, porque los espías por excelencia son los ingleses. Su naturaleza, tampoco proclive a mostrar sentimientos, los hace fácilmente hombres que sean capaces de infiltrar las organizaciones más increíbles. Y el mundo de los espías, que se perfilaba en los bajos de la guerra, porque un momento en la Segunda Guerra, en que cuando llegaban los cohetes B-1 y los cohetes B-2, los B-1 todavía usted los veía, pero los B-2 no. Si usted oía un B-2 era porque no lo había matado, así, fácil.
Entonces los B-2 no eran detectables, eran los cohetes teledirigidos alemanes que se estaban inventando por primera vez, y es la respuesta de los alemanes al radar. Entonces no hay cómo. La única manera de parar esos cohetes es bombardeando las pistas, directamente los aeropuertos, porque evitar que salgan, porque una vez que salen, nadie puede evitar que estallen. Entonces la manera de evitar eso es averiguando dónde quedan las pistas, y esas pistas se averiguan solamente a través de los espías. Y los espías, cuando averiguan dónde queda una pista de esas, se paran en la mitad de la pista, señalan y pasan los bombardeos y los matan a ellos incluidos, pero dan la señal de dónde queda la pista. Y así se va creando el mundo de los espías, que es el que vamos a ver después. Entonces, desde las aciagas horas del momento más desesperado de la historia de Inglaterra, desde la esperanza de la Catedral de San Paul, desde el heroísmo de Dunkerque, desde la sangre, el sudor y las lágrimas, desde la desesperación y el heroísmo de un pueblo que solo enfrentó la hora de la barbarie, en la narración Diana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo.